Continuamos en directo con la diputada Magdalena Rosales. Estamos hablando ahora de que estamos entre la pandemia y la terrible violencia que no frena, no cesa, no se detiene aquí en el estado de Guanajuato, y es una calamidad lo que se vive aquí en el estado de Guanajuato en el tema de inseguridad. Ya hay regiones controladas por el crimen, hay narcopolíticos funcionando, el narco infiltró la política y verdaderamente podríamos hablar de gobernabilidad aquí en el estado de Guanajuato. Todos los días vemos registros de masacres, vemos asesinatos contra bebés, asesinatos contra niños, contra estudiantes universitarios. Es verdaderamente una calamidad lo que se está viviendo en el estado de Guanajuato. Es el pináculo, la cumbre de homicidios, lo que te significa y lo que te hace tener conciencia de que en este estado ocurren las mayores personas que premeditan conscientemente hacerle daño a otra persona, lastimarla y terminar y acabar con su vida. ¿Por qué fines? ¿Por los de robar? ¿Por los de hacer mal? ¿Por los de lastimar a otras personas? ¿Por el simple poder? ¿Por acaparar un poco de dinero? Eso es lo que se habita aquí en el estado de Guanajuato. Es verdaderamente terrible. ¿Cuál es tu lectura en estos momentos donde no cesa y cada mes se descubre que el estado de Guanajuato sigue siendo primer lugar en homicidios dolosos y que el gobernador no se va a mover de esta decisión y esta determinación de mantener al Gabinete de Seguridad Pública que él ratificó, que ya operó en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, y donde Guanajuato alcanzó a ser primer lugar en homicidios dolosos, pero él ratifica y mete las manos al fuego por el señor Samarripa, por el señor Álvaro Cabeza de Vaca, por la señora Sofía Huet. Sí, pues ahorita en este momento estoy en Celaya, Guanajuato. Es terrible lo que sucede en este municipio. Ayer hubo alrededor de 18 asesinatos, incluyendo a estos pequeños que fallecieron. Y es incontrolable en la región sureste del estado. Tenemos estos municipios como Apaseo el Grande, como Apaseo el Alto, Jerécuaro, pero hacia arriba, si nos vamos hacia Salamanca, Irapuato, León, la criminalidad es impresionante. Por un lado tenemos los homicidios dolosos que rebasan el número de muertos por coronavirus. O sea, nosotros tenemos una epidemia mucho más agresiva, que es la criminalidad. La violencia, exacto. La violencia tan acentuada. A mí me llama la atención algo que está ocurriendo, que en cuanto hay un asesinato doloso, aparece una cartulina. Yo no digo que no sea cierto, pero a mí ya me llama la atención de que cada vez que hay un asesinato doloso aparece una cartulina. Si es estudiante, si es niño, si es un trabajador, si es... siempre aparece una cartulina y entonces la justificación es que es ajuste de cuentas. Sí. Entonces, esto yo ya no me lo creo. Puede haber ajuste de cuentas, por supuesto. Todo asesinato es criminalizable. Es criminalizable, no importa que el niño tenga 2 años o tenga 7, ¿no? Entonces, esta cuestión es preocupante porque aunque fuera el criminal más criminal, se tiene que abrir un expediente para ver por qué lo mataron, porque es un ser humano y no merece morir simplemente porque se justifique, bueno, pues era delincuente, pues qué bueno que se murió. No. Esto no puede seguir en nuestro estado de esta manera. No hay una investigación suficiente de estos expedientes y nunca hay culpables. Hay una impunidad total. Y esta impunidad fue aumentando año con año. El fiscal lleva 11 años encargado de la seguridad de nuestro estado. Y en vez de ir mejorando, la situación va empeorando. Entonces, ahora echémosles la culpa al gobierno federal porque no vino a tiempo a detener la criminalidad. No, la criminalidad ha ido en aumento constante y estamos en un pico de mortalidad. Acaba de ocurrir la masacre de estos chavos emprendedores en Celaya. ¿También? Y la alcaldesa se le ocurre decir que es un problema el gobierno federal.
Sí, hay que culparlo de todo, ¿no? Porque en el estado de Guanajuato está la mayor cantidad de fuerza pública en proporción con la población de Guanajuato. Aquí tenemos Guardia señor Nacional. Elvira, usted era legisladora antes de ser alcaldesa. El señor Sinue estaba en el gabinete de Miguel Márquez Márquez. Siguen gobernando los mismos. Y ahora resulta que es problema del gobierno federal. Hay una cuestión que la población debe saber. Cuando hay coordinación del gobierno estatal con el gobierno federal, se pueden tener logros importantes. Cuando no hay coordinación, porque en Guanajuato no existe una coordinación entre la seguridad federal y las fuerzas de seguridad estatal. Cuando hemos visto a Diego Sinue, y él hasta lo presume, yo ir a una mesa de seguridad, como va Andrés Manuel todos los días a la mesa de seguridad. Él se levanta temprano y no lo resuelve. No, seguramente puede hacer ejercicio en su casa, probablemente para tener un peso menor, pero no va a una mesa de seguridad. Y por él es el ejemplo en Guanajuato. Todos los presidentes municipales deberían ir a su mesa de seguridad en su municipio para saber qué pasó, cuántos robos, cuántos asesinatos, cómo está la extorsión, cómo está la situación del robo en casa habitación. ¿Esto por quién lo saben? No, pues para eso tienen un encargado que es director de seguridad pública y él sabrá lo que hace. No, aquí el responsable de la seguridad en el estado de Guanajuato es el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y en cada municipio, el responsable de la seguridad es su alcalde o su alcaldesa. Y ellos debieran reunirse con las fuerzas federales presentes para saber qué pasó y para saber qué van a hacer. Si el gobierno federal manda el número de efectivos para combatir la criminalidad, pero no hay una coordinación, ¿quién debe tener la inteligencia ya de saber dónde viven los delincuentes, dónde se dan la mayor cantidad de delitos, dónde están ubicados los diferentes grupos identificados por cárteles? O sea, la inteligencia la debe tener la fiscalía, pero sin embargo, si no hay coordinación, simplemente porque no quiero. Y entonces habrá que estar denunciando por parte del gobierno federal, aquí no hay coordinación, miren, no nos ayudan. Inclusive el secretario de Seguridad, el señor Durazo, ya manifestó públicamente a nivel nacional que no hay información de lo que sucede en Guanajuato. Que le están escondiendo información. Información en general es información concreta. ¿Qué pasa en tus municipios? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? O sea, es que ¿cómo vamos a combatir la criminalidad si no sabemos qué es? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el diagnóstico? Supuestamente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad debería saberlos. Entonces, para cada quien por su lado, el gobierno federal pues tiene que caer en el momento que hay un delito, pero no hay previo un aviso de las personas que tienen a su cargo la seguridad en ese municipio o en este estado de Guanajuato. Entonces, si el gobernador presume que jamás se va a reunir en una mesa de seguridad solamente para lo más importante, ¿y qué es lo más importante? Sino la vida de los guanajuatenses. Eso es lo más importante. Y defender su propiedad, que todos los días está vulnerable. Y bueno, el fenómeno te roban tu camioneta, te roban tu negocio, le roban a los tianguistas, hay cobro de piso, o sea. Y la principal demanda de los guanajuatenses, de las guanajuatenses, es la seguridad. Si el COVID es digamos que un velo grande que existe. Que apareció este año, pero el problema de la violencia en Guanajuato lleva décadas ya. Décadas, exactamente, y en aumento constante, ¿no? Y de verdad, estar en Celaya es angustiante salir a la calle. ¿Dónde fue la balacera? ¿Dónde va a ser? Entonces uno dice, no estoy segura ni en mi propia casa, ¿no? Ni adentro de mi casa, porque llegan y asesinan a mansalva, ahora utilizando granadas
granadas, Fíjate. no solamente son armas largas. Y entonces, ¿cuál es el control? Sí, es terrorismo esto. Es terrible. Y de verdad es que es ponerle un cero a las autoridades de seguridad. Un tuit de la Embajada de los Estados Unidos en México que dice que reconoce el tema del combate contra el crimen aquí en el estado de Guanajuato. Pero ya no sabemos qué pensar. O sea, los estadounidenses ratificaron y respaldaron y premiaron al señor Genaro García Luna. Hoy lo detienen y ahora desconfían de él y ya lo tienen sometido a un próximo juicio. Entonces, lo mismo han hecho con el señor Samarripa. No, y el argumento la situación de aquí es verdaderamente crítica. El argumento de dejar como fiscal al señor Samarripa es porque las autoridades norteamericanas lo han aprobado. Pero nosotros no nos regimos por lo que digan las autoridades norteamericanas. Nos regimos por lo que dice en nuestra soberanía, lo que dice en nuestro país las personas que pueden calificar a estos sujetos, ¿no? Sí. Oye, es que a los norteamericanos, ¿qué? Siempre han estado detrás de golpes de Estado, hay una historia turbulenta. Pero además, ellos venden las armas. Nosotros somos soberanos. Ahora acabo de leer que las cárceles guanajuatenses tienen certificación de instancias norteamericanas. Bueno, ¿por qué? Qué bueno que lo certifiquen, pero aquí derechos humanos tienen que ser los que certifiquen o no. Pues los que digan lo que sucede en los penales. De poco ha valido la certificación. Estados Unidos. Vemos los motines en los cerezos de Celaya, en Valle de Santiago, un descontrol total, y ahí están los criminales peleándose también en ese centro. Pero además, la información sobre los penales es secreta. No la podemos conocer. Hay una opacidad, la conocemos por la propia ciudadanía, por los propios familiares de los prisioneros que se encuentran ahí. Sí, bueno, tener a un familiar preso es como pagar una renta muy alta, porque hay que pagar todo lo que hay ahí, ¿no? Y si no tienes para pagar, pues vas a sufrir más. Hay un tema que verdaderamente me llama mucho, que es justamente este panorama que estamos ubicando aquí en el estado de Guanajuato está sirviendo para que se gobierne con el total miedo a la ciudadanía. Y así se le está controlando, con el miedo que se perpetra por esta guerra de los narcotraficantes aquí en el estado de Guanajuato y por una falta de resguardo de parte de seguridad pública. Y eso está orillando a que la ciudadanía se repliegue y se mantenga así, como en la cuarentena, sin participar activamente por el bienestar de su comunidad. Eso va a dar parte, entonces, a qué tipo de lectura en el año 2021, cuando se tiene que manifestar la ciudadanía en beneficio y en pro de un cambio, tiene la libertad y tiene el deber cívico de participar en política. Pero este gobierno del miedo repliega entonces la participación social. Y vemos signos de actores del narco que se infiltran en política. Entonces, ¿qué tipo de lectura podemos ver en el 2021 cuando aquí todo lo que lo controla es el Partido Acción Nacional? Y así, pues me parece que el escenario es completamente a su favor para que ellos sigan manteniendo el control total sobre todas las esferas del poder en territorio guanajuatense. Pues esto que dices es importantísimo. En la sociología existe toda esta teoría del miedo. El miedo paraliza. Y para que una sociedad se paralice, hay que utilizar todos los mecanismos para que la gente tenga miedo. Tenga miedo de morir en la calle, tenga miedo de ser despojada de sus bienes, tiene miedo de que le desaparezcan a un familiar, tiene miedo de morir en el hospital. Y todos estos miedos son útiles para el control social. Y esto es toda una teoría y seguramente hay asesores que tienen los gobiernos, el gobierno como el de Guanajuato, en donde hay que ver de qué manera se utilizan estas armas
que provocan el miedo, ¿no? Y es preocupante realmente. Creo también en la sociedad guanajuatense. Creo que pese a todo lo que puedan aplicar para paralizarla, para desconcientizar, para confundir, para ocultar, la población guanajuatense es inteligente. Pese a todo, creo firmemente que se dan cuenta y que elaboran sus propios argumentos para sobrevivir ante esta situación. Y que nosotros vemos manifestaciones muy claras de familiares que están como activistas buscando a sus desaparecidos. En la ciudad de Celaya, porque fue una serie de rumores, yo no sé si se enteraron a través de los medios también, que dijeron que aquí en Celaya iba a haber una manifestación por el asesinato de los jóvenes del Tecnológico, y que Morena iba a traer a sus golpeadores a esta manifestación. Entonces, de esta manera, pues la gente no se manifiesta como podría manifestarse, porque le dicen que hay un agente externo. Pero ese es el discurso de este grupo de Enrique Alfaro, aquí en Guanajuato, que por sus incompetencias en gobernabilidad le echan la culpa a actores políticos. Y que dicen que Alfaro era su gallo, ¿no? Que es su gallo para la presidencia, que seguiría a la de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces crean una figura como Alfaro y crean movimientos en donde aparece como si Morena fuera violenta. Morena es muy clara en este sentido. Nosotros estamos por la transformación por la vía pacífica hasta el final. Y cuando nos involucran en estas cosas, ¿qué quieren? Crear miedo a un partido político que se ha comportado pacíficamente. Quieren politizar la indignación social. Así es. Y para bueno, totalmente desarticularla. No les va a funcionar. Yo creo que los guanajuatenses son inteligentes, son un pueblo que ha tenido una historia tan gloriosa, en donde se logra levantar a todo México a partir de los líderes de la independencia que participaron en la Reforma, que participaron en la Revolución Mexicana, y que es un pueblo que no está ciego, que quieren engañarlo y decirle: no te movilices, eres tonto, no entiendes, no vas a salir adelante. No, el pueblo de Guanajuato va a salir adelante y va a desenmascarar todas estas maniobras que quieren implementar a partir de sus medidas de violencia en nuestro estado. Ser el primer lugar en todo nuestro país en violencia, en asesinatos dolosos, en asesinatos culposos, en feminicidios, es que no es posible que no se dé cuenta el gobernador de en qué papel está quedando en la historia de Guanajuato y ante la vista de todo el país, ¿no? Y ante la vista de nosotros los guanajuatenses. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos para cerrarle el programa con la diputada Magdalena Rosales en Opinión y Libertad. Volvemos.